Administración Pública del Ministerio de Hacienda y de la Unidad de Capacitación y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Sostenibilidad y Preparación del Mercado Público para Empresas de Triple Impacto, la Estrategia de Costa Rica. El objetivo del webinar es presentar los resultados del estudio sobre sostenibilidad y preparación del mercado público para empresas de triple impacto y cuál es la estrategia de implementación en Costa Rica. En la pantalla pueden visualizar el código QR para formulario de asistencia, adicionalmente al enlace que se les va a estar dando. Las personas que facilitarán este webinar son la señora Marisa Ciboldi, abogada ex titular de Compras Públicas Sustentables del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Fue miembro del Comité Técnico para la redacción del ISO 20400 de Compras Sustentables y del Comité de Expertos para la Directiva Modelo de Promoción de las Compras Públicas Sostenibles de la Red Interamericana de Compras Públicas Gubernamentales. Participó y participa en proyectos relacionados con el diagnóstico, diseño e implementación de políticas de abastecimiento estratégico y cadenas de suministro con enfoque de triple impacto, tanto en el ámbito público como en el sector privado, para Argentina, Paraguay, Perú y otros países de la región. También nos estará acompañando don Claudio Loyola Castro, magíster en políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en tecnologías de información de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es jefe de División de Tecnología y Desarrollo de Chile Compra. Para dar inicio, le damos la palabra a doña Marisa. Hola, buenos días a todos. Un placer compartir con ustedes este espacio y con Claudio Loyola también, por supuesto. Bueno, un poco contarles inicialmente de qué trata este estudio o de qué va este estudio. Nos interesó Costa Rica particularmente cuando observamos que su nuevo marco regulatorio traía una nueva visión para las contrataciones públicas y su desarrollo y su vínculo con el desarrollo sostenible. Es un estudio o un informe que tiene un enfoque principalmente puesto en la gestión. No tanto constituye un instrumento teórico o académico, sino que tiene que ver más precisamente con la gestión, un poco porque ambos hemos sido funcionarios en organismos de compras y entendemos muchas veces la distancia que suele darse entre las ideas o los marcos teóricos y lo que efectivamente sucede en el día a día y la operatoria de los sistemas de compra. Por eso no solamente para elaborar este informe hemos relevado documentos, normas, otros informes técnicos, sino que también hemos dedicado un espacio o hemos elegido hablar con algunos referentes claves, como la directora de Contrataciones Públicas, doña Yesenia Ledesma, y fervientes divulgadores de las compras sostenibles desde la Contraloría, como el señor Elar Ortega. Alinear objetivos con una visión estratégica innovadora, contar con profesionales de compras que lleven adelante un plan de implementación que integre la sostenibilidad en todas las etapas del proceso de compra, son solamente algunos de los desafíos más importantes que nosotros hemos detectado en la propuesta de Costa Rica. Costa Rica claramente es un país que ha liderado, y esto es indiscutible, en materia de compras públicas sostenibles en los últimos 10 años en la región. El informe recoge precisamente esta trayectoria, así como su robusto marco normativo en la materia, pero también lo complementa con algunas experiencias de implementación de compras estratégicas y de compras sostenibles de la región. Vamos a estar viendo un poco de esto, conversando sobre los principales desafíos que nosotros detectamos para este proceso de transformación y también algunas oportunidades interesantes.
Si pasamos al slide 2, ahí estamos perfectamente. Bien, para comenzar, hablando un poquitín del marco normativo, sin duda ha constituido un avance hacia la promoción de las compras estratégicas, la participación de MIPYMES, la inclusión de criterios sociales, ambientales y de innovación en la contratación pública. Pero el elemento diferenciador que nosotros advertimos al hacer este análisis es el hecho de que el legislador haya detectado la necesidad de recuperar la importancia y la centralidad de la figura del órgano rector, ¿no? Un órgano rector que sea capaz de acompañar y de alguna manera orientar o dirigir este proceso de transformación que se ha propuesto Costa Rica a partir de su nueva regulación de contrataciones. El objetivo de esta centralidad, intuimos nosotros, tiene que ver con la necesidad de validar institucionalmente el desarrollo regional, la incorporación de más MIPYMES al mercado, la promoción de la innovación, la incorporación de la sostenibilidad con una visión estratégica. Entonces, era necesario o hacía falta este apalancamiento para estos objetivos estratégicos. Esto, sin duda, está muy bueno como objetivo, como meta, pero requiere de un acompañamiento o un apoyo en recursos económicos, por un lado, ¿no? Contar o disponer de un presupuesto acorde para llevar adelante ese tamaño proceso de transformación, de gestión de cambio, pero también requiere de recursos humanos a la altura de esta transformación. Esto quiere decir recursos humanos con formación e información sobre ética, inteligencia comercial, decisiones estratégicas basadas en objetivos de políticas públicas, valor por dinero, ciclo de vida, bueno, una serie no solo de conceptos, sino de objetivos y de procesos y de actividades que tienen que ver con el proceso de transformación. Y poniendo inicialmente un poco el foco en lo que es precisamente los recursos humanos o las capacidades necesarias de estos recursos humanos, lo que hemos visto es que Costa Rica partió de un autodiagnóstico, una evaluación profunda sobre el tema, sobre las capacidades con las que disponía para llevar adelante esta tarea, a partir de la utilización de la metodología MAPS, la metodología autodiagnóstico, precisamente o específicamente de su módulo de profesionalización, que puso de algún modo en evidencia cuáles eran las oportunidades de mejora en ese sector. Bueno, elaboró un plan estratégico de profesionalización y acreditación de las unidades de compra, un documento clave como punto de partida para tener objetivos claros y que de algún modo también constituye una guía respecto de cuáles son las metas en materia de capacidades profesionales para la implementación de la nueva normativa. Este plan estratégico de profesionalización y acreditación busca, por un lado, fortalecer la transparencia, la eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos públicos a través de los agentes de compra. Entonces busca, por un lado, profesionalizar a los compradores públicos a través de un sistema que está estructurado, que es claro respecto de los objetivos de formación y certificación, estableciendo la necesidad de que haya una evaluación regular en el desempeño de los compradores para identificar cuáles son las áreas o las oportunidades de mejora y también, de algún modo, contribuir a la promoción de una cultura de la excelencia, es decir, de un proceso de mejora continua. Y otro elemento clave tiene que ver justamente o precisamente con la acreditación de las unidades de compra. Es decir, no solamente mejorar las capacidades, sino también hacer una valoración del comportamiento de las unidades de compra en este sentido, o del
del perfil o de las unidades de compra. La importancia de lograr estas capacidades obedece fundamentalmente al nuevo rol que pasan a tener las áreas de compra, ¿no? Dejando un poco de lado el perfil de simple abastecedor o administrador de cualquier agente que se desempeña en las áreas de compra, para entender un poco más y formar en relación a ese entendimiento las capacidades estratégicas y de inteligencia comercial que debe pasar a tener cada uno de estos agentes. Vencer todos estos desafíos que han sido reconocidos hace ya varios años por el país y que resultan clave para una implementación tan transversal, tan masiva de las compras sostenibles, y contar con instituciones que estén informadas, que sean capaces de generar incentivos adecuados y disponer de resultados que puedan ser monitoreados o medidos a través del tiempo. Sin embargo, bueno, el éxito y el impacto real de este plan estratégico de profesionalización y de acreditación va a depender en gran medida de que esa implementación sea oportuna, es decir, que los tiempos de implementación sean acordes a las necesidades y a los requerimientos en el proceso de implementación de la norma en términos generales, y a que se logren los resultados que espera o que se plantea el plan estratégico en cuanto al alcance de esos resultados y a la profundidad de esos resultados. O sea, no solamente basta con realizar unas capacitaciones determinadas o una formación determinada, sino que con que los resultados que arrojen esas capacitaciones sean los esperados y sean efectivos y eficaces para el objetivo que se ha planteado. Entonces, para esto, o para cerciorarnos de esto, es importante garantizar un monitoreo, un seguimiento, una evaluación que sea continua a través de mecanismos que sean adecuados para esto y que no solamente, como decíamos, permita constatar que se ha implementado este programa, sino que además que los resultados que se han obtenido son los buscados y se puedan detectar oportunidades de mejora y demás. Esto va a requerir de KPIs que sean claros y que sean revisados periódicamente en función de cómo se va desenvolviendo el proceso de implementación. Por un lado, esto respecto a la profesionalización. En paralelo, seguramente habrá nuevas incorporaciones al sistema, y en ese sentido es importante que los perfiles que se incorporen a este nuevo modelo de gestión de las compras, con esta visión estratégica, bueno, decíamos, es importante que estos nuevos perfiles tengan las capacidades acordes a los perfiles que se estén desempeñando en ese momento y a los objetivos que se hayan planteado en este plan de implementación. De alguna manera, que este plan de implementación, de profesionalización, perdón, constituya como una especie de línea de base a partir de la cual las nuevas incorporaciones estén por encima de estos objetivos. Y también es importante mencionar, o por lo menos para nosotros lo hemos marcado como algo relevante. Marisa, dejamos de escuchar. Se le apagó cerró el micrófono, tal vez sin querer. Algo he tocado sin querer. Ahora sí. No sé hasta dónde escucharon. ¿No escucharon la última parte? No, bueno, si escucharon lo anterior, voy al punto de la adaptación, que era lo último que estaba mencionando. Bueno, decía, es importante la flexibilidad de estos objetivos en materia de profesionalización.
y que puedan adaptarse a los cambios que se van sucediendo, no solamente hacia adentro del sistema de compras, sino también hacia afuera, cambios en el entorno, en el contexto económico, político, social y ambiental, para que sean útiles, ¿no? Si lo que buscamos es aplicar una visión estratégica y la toma de decisiones estratégicas, porque no solamente tiene que ver con quién lleva adelante la operación, sino con quién toma las decisiones de compra, que a veces de alguna manera condiciona o direcciona de algún modo las decisiones que el comprador tiene que llevar adelante. Bueno, es importante que estén en línea con las necesidades y los requerimientos de los clientes internos y externos que tiene el sistema. No sé si continúas vos, Claudio, ¿te parece? Ahora dejé de escuchar yo. No sé si Sí, claro que sí, Marisa, gracias. Retomo justo desde ahí y aprovecho de hacer una pequeña, un pequeño saludo a todos quienes nos acompañan, agradecer la introducción que nos hace nuestra coordinadora de la actividad de hoy y mencionar que veo una mano levantada. Entiendo que las consultas las van dejando dentro del chat de esta actividad, Sí, para ser resueltas hacia el al final. final la resolvemos, exactamente. Sí, que sean ¿Sí? por escrito. Así es. Perfecto. Perfecto. Entonces aprovecho este intercambio para mencionar cómo esto, desde nuestro punto de vista, continúa avanzando. La lógica de la implementación de la sostenibilidad, hemos previsto que en la modificación normativa abre un espacio importante a todo el trabajo de la analítica de datos, que es una línea en la cual la dirección ha avanzado sistemáticamente en cuanto a incorporar los datos como un valor en el diseño y desarrollo de las políticas. Y desde nuestro punto de vista, la sostenibilidad no es una excepción en esa materia, ¿no? Si bien se han identificado algunas dificultades para realizar cierta inteligencia comercial y la información que se obtiene del sistema integrado actualmente puede ser perfeccionada, ¿no?, en la medida de que se puede organizar y se requeriría alguna interoperabilidad entre sistemas. La buena noticia es que hay avances sustantivos en cuanto a los observatorios o a ese tipo de herramientas que van colaborando paulatinamente con la incorporación de la sostenibilidad. En ese sentido, el encuentro de reales soluciones tecnológicas que permitan acceder a información tanto para la planificación, implementación, monitoreo y seguimiento de las compras, pensamos nosotros que es fundamental. En este foco, por supuesto, de la sostenibilidad. Habitualmente los países han estado trabajando en monitorear la sostenibilidad desde el punto de vista de cada uno de los procesos de compra y cómo los criterios o las necesidades relativas a la contratación pública sostenible son incluidas por las agencias en cada una de las bases y los procesos que llevan a cabo. Sin embargo, en nuestra opinión, hay un espacio importante en cuanto a tomar esa consideración en cada una de las etapas del proceso de contratación pública. Es decir, idear una precompra que incorpore la sostenibilidad, llevar a cabo esa estrategia en el proceso de compra, que es donde hoy día se ve con mucho más fuerza, pero sobre todo hacer un correcto monitoreo de lo que ocurre después de la contratación, en la gestión de los contratos. Consideramos que hay un espacio importante para abordar la sostenibilidad con el objetivo final que perseguimos con esta política, ¿no?, que es realmente modificar algunas prácticas del mercado. En ese sentido, como punto de inicio, pensamos que una correcta organización de datos puede contribuir al desarrollo de estas herramientas o este mejor control y también, por supuesto, de diagnósticos de mayor profundidad. La interoperabilidad de plataformas, y léase interoperabilidad, por favor, no solo como la interacción de los propios sistemas electrónicos del país, ¿no?, de todas las redes internas, sino también pensando en la interoperabilidad con una mirada un poco más amplia, de relacionar a la agencia pública y a la comunidad de contratación pública con las experiencias que ocurren en otros países, ¿no?, con experiencias que están
ocurriendo tanto en el monitoreo de los productos como de las empresas. Establecer una red transversal de analítica podría ser de mucho valor. Y desde ese espacio se habilita la inteligencia comercial a su vez, ¿ah? Porque la inteligencia comercial finalmente lo que nos provee es información para decisiones, pero es mucho más enriquecedora esa información en la medida que está ofrecida en contexto y con una mirada más transversal. Finalmente, en esta línea de la gestión de datos y un diagnóstico más detallado, nos parece que todavía hay oportunidades, ¿no?, de implementar algunas soluciones de fácil acceso. Que pensamos nosotros que Costa Rica tiene ahí un espacio importante que puede lograr en cuanto a liderar en esta materia. Tiene un observatorio, por supuesto, que produce información. Ese observatorio con un foco adecuado en cuanto a sostenibilidad es una herramienta de bastante valor, ¿no? Y es de valor porque permite esto, ¿no? Permite una información y un análisis del mercado que realmente pensamos nosotros que va a garantizar el objetivo final del desarrollo sostenible en cuanto a contratación pública, que no es otro, como decía, que modificar las prácticas de las empresas proveedoras del sector público para poder avanzar a un mercado que realmente se comporta de forma más adecuada en función de estos principios. Nosotros pensamos que la nueva reglamentación destaca estos estudios de mercado y por lo tanto hay un espacio importante para adecuarlos en cuanto a herramientas para avanzar en sostenibilidad. Un poco con focos que ya mencionaba mi colega Marisa, ¿no? El desarrollo de capacidades. Un desarrollo de capacidades y no solamente pensando en el proceso de contratación pública, sino por supuesto un desarrollo de capacidades que mire también a aquellas habilidades internas necesarias para el desarrollo de estudios de mercado en profundidad, ¿ah? O el desarrollo de capacidades que permita adecuar las tecnologías. Nosotros entendemos, sabemos, hemos visto que en el caso de Costa Rica estamos hablando de una agencia que fue pionera y que hoy día ejerce una importante posición de liderazgo en estas materias. Y esperamos poder ver también desde ahí cómo las tecnologías que ellos manejan van acompañando el proceso de incorporación de la sostenibilidad en contratación pública y sobre todo van facilitando el acceso de las empresas que están comprometidas con esta materia. En el ámbito de la colaboración, por supuesto que en la medida que abrimos líneas de información se facilita esta colaboración entre distintas organizaciones porque se abre una línea de trabajo, ¿no? En general la colaboración cuando está en torno a un objetivo es mucho más enriquecedora. Y pensamos entonces que establecer esas líneas de colaboración y de trabajo, insisto, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, es una oportunidad bien significativa para la contratación pública en Costa Rica. Finalmente, en cuanto a la importancia de la información, de un correcto análisis de mercado y de profundizar en todos estos elementos, nos parece que la progresividad, ¿ah?, o ir avanzando paso a paso, es la forma en que esto debe ser abordado. Estas soluciones mágicas, ¿ah?, que de repente los países piensan que es posible tomar lo que está ocurriendo en algún otro lugar y adecuarlo directamente a la realidad sin un necesario proceso de discusión, de preparación de todas las partes para poder adoptar esos cambios, usualmente no llega a tener buenos resultados. Nosotros estamos convencidos que esto es un proceso que tiene que ir avanzando de manera paulatina y lo bueno es que ahora es un proceso que está acompañado con una normativa que le da fuerza para su implementación. Devuelvo a mi colega Marisa con los siguientes puntos. Ok, Claudio, sí, por supuesto, compartimos absolutamente lo que estás planteando. Siempre la implementación de compras públicas estratégicas o compras públicas sostenibles requieren de un proceso que sea gradual, aunque progresivo y también flexible, ¿no? Que permita ir adaptándose a los entornos si lo que queremos es garantizar resultados que sean perdurables, porque implica una gestión de cambio y ese tipo de procesos requiere de una madurez y de simultáneamente ir consolidando perfiles y estructuras y demás para que esto suceda. Y eso invariablemente requiere de tiempo. Y entre
otra cuestión de la que requiere es del relacionamiento con los proveedores y con el mercado, ¿no? Estamos acostumbrados en Latinoamérica a un escaso relacionamiento con el mercado. Muchas veces esto obedece a, falsamente quizás, o quizás si era útil o válido en otra época, pero estaba vinculado con una muestra o una evidencia de mayor transparencia y de mayor objetividad por parte, o una supuesta mayor objetividad por parte de los compradores públicos, este distanciamiento entre el mercado, entre los proveedores y los tomadores de decisión. Pero lo cierto es que es necesario contar con información del mercado para poder tomar decisiones de compra inteligentes y estratégicas. En Costa Rica casi 50, hay más de 50.000 proveedores registrados y más de un 60% de los contratos que se celebran con pymes. Y esto de alguna manera confirma el potencial que tiene el país para impulsar la competitividad, fortalecer procesos de desarrollo de triple impacto, de sustentabilidad, de innovación. Es decir, tiene una gran oportunidad como apalancador del mercado hacia un modelo de desarrollo y de producción más sostenible. Lograr contar con una cadena de suministro más sostenible o de triple impacto requiere de información invariablemente, ¿no? Requiere del reconocimiento y de la visibilización de las buenas prácticas. Y para que esto suceda, para hacer ese reconocimiento y esa visibilización de las buenas prácticas del mercado, enviar un mensaje al mercado de que como compradores públicos, como administración, como país, nos importan aquellos proveedores, aquellos productos, servicios y obras que consideran los impactos ambientales y sociales que generan en el entorno, es necesario contar con un diagnóstico adecuado para, decíamos, de este modo poder generar unos incentivos que sean correctos y que estén alineados con los objetivos de políticas públicas que se ha planteado el país. Para un diagnóstico adecuado, claramente tenemos que acercarnos al mercado. Los proveedores son una contraparte activa en el proceso de implementación y de consolidación de una política de compras públicas sostenibles. Entonces, en ese sentido, deben intentar establecerse canales de comunicación y espacios de coordinación que faciliten este trabajo articulado. No sé si diría colaborativo, pero sí articulado. Por eso también es tan importante, y volvemos a remarcar la importancia de la profesionalización y este proceso de formación que está llevando adelante Costa Rica, porque para poder dialogar con el mercado es necesario que tengamos muy en claro cuáles son los objetivos y que tengamos las herramientas adecuadas, manejemos los instrumentos adecuados para poder conversar con el mercado, requerir la información que necesitamos y a su vez orientar al mercado en relación a cuáles son los objetivos y cuál es el propósito del sistema de compras de Costa Rica en relación a impactos ambientales, sociales y económicos. Es importante en este relacionamiento y en este traccionamiento de la cadena de suministro, muchas veces como compradores establecemos requisitos para nuestro proveedor directo o evaluamos el cumplimiento de algunas normas o de algunos estándares solamente respecto de nuestro proveedor. Es importante de alguna manera impulsar esta misma práctica en relación a nuestro proveedor con su propia cadena de suministro, para lograr este efecto multiplicador que de algún modo siempre buscan las compras públicas sostenibles, ¿no? Que pueda expandirse en el mercado. Entonces, es importante
también divulgar este concepto, también intentar ir por este camino. De alguna manera, las economías de muchos países muy desarrollados o países europeos están haciendo cada vez más hincapié en prácticas de debida diligencia y tiene que ver con esto, con de alguna manera hacernos responsables por los riesgos y los daños y las oportunidades que surgen y se dan a partir de toda la cadena de suministro, no solamente de nuestro proveedor directo, siempre directa o indirectamente terminan impactando sobre quien compra. Entonces es importante que empecemos a tener esta mirada un poco más profunda. Hace también a cualquier análisis de ciclo de vida, ¿no? Si nosotros vamos a analizar un poco los bienes que estamos comprando y cuáles son los impactos que ha generado a lo largo de su ciclo de vida, vamos a necesitar conocer un poquito más sobre la cadena de suministro de nuestros proveedores directos e impulsar también a nuestros proveedores potenciales a que revean esto, a que conozcan sobre sus cadenas de suministro, a que puedan comunicarlos y a saber que tienen ahí una herramienta de competitividad. Establecer incentivos claros, que estén dirigidos a impulsar el desarrollo y la valoración de los proveedores que aporten soluciones ambientales o sociales que estén relacionadas siempre con el objeto de la contratación, es importante en este proceso de implementación, es clave en este proceso de implementación y en esta nueva forma de relacionamiento con el mercado, con los proveedores. Ellos, vuelvo a insistir porque me parece sumamente relevante esto de que ellos mismos son capaces de traccionar a sus cadenas de suministro, volviendo las cadenas de suministro sostenibles. Cadenas en las que directa o indirectamente participan las pymes, entonces también ahí hay una enorme posibilidad para lograr el desarrollo más sostenible o la incorporación de estándares y modelos más sostenibles por parte de las pymes. Las pymes muchas veces, como proveedores directos de la administración, de lo público, no llegan a cumplir con todos los requerimientos, pero sí integran cadenas de suministros de proveedores que terminan siendo proveedores del país. Entonces es importante hacer un hincapié muy profundo y generar los incentivos adecuados para que nuestros proveedores, vuelvo a insistir, trabajen sobre la sustentabilidad de sus cadenas de suministro. Sí. Bien. Sí, Marisa, fíjate, Sí. muy interesante lo que mencionas porque yo hago un vínculo en lo que mencionaba respecto de la profesionalización en este ámbito de la relación con los proveedores, respecto de un cambio significativo en el quehacer de los funcionarios que están encargados de abastecimiento, en donde permanentemente la relación con los proveedores ha sido un espacio poco abordado, un espacio de riesgo. Y es ahí entonces donde la profesionalización tiene que ofrecerle las herramientas a los compradores para poder ingresar a este nuevo escenario en donde, por ejemplo, la razonabilidad de los precios ya no es única y exclusivamente en función de las condiciones actuales, sino, como bien señalaba, esta razonabilidad ahora tiene una nueva mirada, que es la mirada del ciclo de vida del producto, de ampliar por un lado el ciclo de vida, pero por otra parte también poder adecuar las condiciones para valorar todos los elementos que hay durante ese ciclo de vida en cuanto a costos y beneficios. Hay reformas que están llevando a cabo los países en esta materia en los dos ámbitos, ¿no? En fortalecer el concepto de valor por el dinero, es decir, todas las valoraciones a lo largo del ciclo de vida, pero también hay reformas que están avanzando en ampliar el ciclo de vida, en facilitar que los compradores puedan compartir bienes que ya no les son de uso y que pueden ser de utilidad para otros compradores, o en ampliar también para que probablemente en ciertos casos sea la propia sociedad civil quien pueda hacerse de esos bienes para poder utilizarlos hasta que ya no tengan ninguna posibilidad de cumplir con su función y entonces hacer una disposición final. En ese sentido,
me parece que es muy relevante y es algo que le comparto a la audiencia, que también discutimos cuando desarrollamos este estudio. Es muy significativo cuidar a los proveedores, cuidar al mercado empresarial y no desarrollar acciones que puedan inhibir la participación del mercado empresarial. De ahí la importancia de relevar estos incentivos reputacionales, de reconocer a los proveedores que están haciendo esfuerzos por implementar prácticas sostenibles, ¿eh? Y esos incentivos incluso pueden llevar a eventuales incentivos económicos, ¿no? Ventajas directas en aquellos procesos de licitación que se relacionan con la sostenibilidad. Hoy en día, en muchos países donde se está avanzando en esta materia, todos sabemos que las empresas están viviendo un nuevo ciclo, se están reencantando, ¿eh? Al igual que Costa Rica, algunos otros países de la región que fueron pioneros iniciaron con estas prácticas hace 15 años atrás, en donde era más difícil ofrecerle a las empresas un incentivo, o era más difícil valorar realmente la sostenibilidad en el proceso de abastecimiento. Hoy día existen más herramientas, ¿no? Y de ahí que nosotros celebramos que el foco de la administración en Costa Rica esté centrado en ofrecer mayores habilidades, mayores contenidos, una formación en distintas metodologías a los compradores públicos para que sean ellos quienes van paulatinamente abordando estas materias. No hay otra fórmula realmente, no hay otra fórmula. La fórmula es que los compradores puedan incorporar la sostenibilidad en sus procesos y a través de ello entonces afectar el resultado final de cada una de las decisiones de contratación pública. Son los compradores en este caso quienes dan el punto de partida y siempre, como les comentaba, pensamos nosotros cuidando que no se inhiban de participar las empresas. Lo peor que podríamos hacer es que por el desarrollo del concepto de contratación pública estratégica o por el desarrollo del concepto de contratación pública sostenible, las empresas sientan que el mercado público no es un espacio para ellos. Por el contrario, el mercado público sigue siendo un espacio para las empresas, lo que ocurre es que ahora está valorando muchas condiciones que sobre todo las empresas que están un poco más adelante están destacando. Y no tiene que ver únicamente con el tamaño, por el contrario, muchas veces son las empresas pequeñas las que pueden reaccionar de mejor forma, con mayor velocidad a los cambios del ambiente y responder en procesos de innovación. Probablemente la siguiente línea de desarrollo de este estudio que acabamos de finalizar tiene que ver justamente con cruzar la contratación pública sostenible con los procesos de innovación en el sector público, tanto adentro de las agencias como por parte de las empresas proveedoras. Pues de ahí nacen soluciones que pueden dar cabida a los actuales problemas de una forma más razonable, ¿no? Tenemos un micrófono abierto, me parece. Ahí aproveché de cerrarlo, Marisa, y aprovechamos ese micrófono para hacer el pase hacia las láminas de conclusiones que hemos preparado. Aprovecho de pasarte ahí. Perfecto. Sí, es muy importante lo que último que mencionabas, Claudio, y aprovecho para comentarle a la audiencia. Muchas veces o en otros momentos se ha hablado de compras públicas verdes o compras públicas sostenibles y se ha entendido esto como una barrera a la entrada de muchos proveedores, ¿no? al mercado público. Y en realidad la nueva mirada, lo nuevo que vienen a traer las compras públicas estratégicas y las compras públicas sostenibles es esta idea de acompañar al mercado en el desarrollo o en este modelo de producción y consumo sostenible, ¿no? Por eso siempre hablamos de que es gradual la implementación, porque lo que buscamos es no quedarnos con los 3 proveedores que cumplen con todos los requisitos y los estándares ideales en materia de sostenibilidad, sino incentivar al mercado a que vaya en esa dirección, premiar de algún modo a aquellos que se animan y arriesgan a ir en esa dirección, un modelo que por otra parte siempre termina generando más oportunidades de negocios, incluso por fuera del mercado público, y convierte a las empresas en más pequeñas o grandes en más competitivas. Entonces, lo que se busca no es reducir la nómina o la participación o la accesibilidad a la oferta
a la demanda del mercado público, sino que lo que se busca es incentivar al mercado en este sentido. Por eso es tan importante también el trabajo con desarrollo de proveedores, ¿no? Que es como un paso más adelante de esto que estamos viendo, pero que es un paso necesario en este acompañamiento. Bueno, yendo a las reflexiones finales. Doña Te ha cerrado Marisa el se le micrófono, volvió a Marisa. cerrar el micrófono. Justo cuando No sé por qué. iniciaban las reflexiones finales. Justo cuando Bueno, iniciaban muy las bien. reflexiones finales. Bueno, perfecto. Era un minuto de introspección que les daba a cada uno para que piensen antes. No, decía, nos hemos animado a unas reflexiones finales y a unas recomendaciones en función de nuestras propias experiencias, de lo que hemos visto que sucede en otros países. Comparto de todas maneras lo que mencionaba Claudio antes. No hay modelos replicables en esto. Cada país tiene su propio entorno, sus propios objetivos, sus propias oportunidades y dificultades. Entonces sí, uno puede aprender de otras experiencias, pero y tomar lecciones valiosas, pero cada país debería tener su propio plan, su propia idea, en función incluso hasta de su propia cultura. Nos hemos animado, decía, a estas reflexiones finales o recomendaciones, pensando un poco y vamos a hacer medio un ping-pong en esto, Claudio, si te parece, pensando un poco en las líneas más relevantes que o con aquellas que nos llamaron más la atención. Nuevamente se le desactivó, doña Marisa. Hay algo que se mueve que no sé qué es, porque la verdad que no estoy tocando el correr de aquí. Y una tiene que ver con tener muy en claro que todos quienes participan a diario en la gestión de las compras y contrataciones tengan en claro o puedan llegar a tener en claro al final del camino de capacitación y de profesionalización cuáles son las metas y los objetivos que persigue esta propuesta, ¿no? Este objetivo que plantea la norma. Es importante contar con un plan, ¿no? Un plan que establezca metas más pequeñas, las actividades que es necesario llevar a cabo para cumplir con esas metas, los responsables, las áreas responsables que están vinculadas con el cumplimiento de esas metas, si deben articular con otras áreas de gobierno, si deben articular con el mercado, con la academia, con otros organismos, cuáles son qué plazos o qué tiempos vamos a poner en líneas generales para el cumplimiento de esos objetivos, independientemente de que después haya que ir ajustándolo. Pero es importante, me parecía interesante mencionar, por ejemplo, el caso de Paraguay. Paraguay construyó hace un año o dos una matriz flexible del plan de implementación. Eligió, y para esto hubo una conversación, como planteaba Claudio más temprano, hubo un diálogo interno y hubo incluso algo de diálogo con el mercado respecto de cuáles eran las líneas de trabajo principales, ¿no? Para llevar adelante este plan de implementación, lo que tenía que ver con las personas y sus capacidades, lo que tenía que ver con gobernanza, con relacionamiento con el mercado y con los proveedores, con monitoreo y seguimiento, con los procesos. Establecieron unas líneas de acción, unas actividades a llevar adelante dentro de cada uno de esos ejes de trabajo, unas áreas responsables para rendir, que no quería decir que eran las únicas que tenían que llevar adelante ese trabajo, pero sí las que tenían que hacer que ese trabajo sucediera y poder relevar el nivel de cumplimiento, y unos plazos. Tener un plan a 2, 3, 4 años es importante. Pone un objetivo a distancia, marca un camino a seguir, de alguna manera es una hoja de ruta para todos los que trabajan dentro de un sistema, incluso para los tomadores de decisiones de compra, que orienta
que nos permite saber hacia dónde estamos yendo. Otro elemento importante y muy vinculado con esto para mí tiene que ver con que es una coherencia, ¿no? Una congruencia, con que las distintas, no solamente con que haya un trabajo articulado, sino con tener en cuenta que en definitiva Compras no genera una política de sostenibilidad. Lo que hace es apalancar objetivos de políticas públicas. Y para eso tiene que relacionarse con otros actores, tiene que trabajar articuladamente. Compras tiene la posibilidad de dar fuerza y dar mayor impulso y mostrar coherencia al realizar transacciones que de algún modo reflejen esos objetivos de políticas públicas que se ha planteado el país. Entonces, en ese sentido es sumamente interesante tener esto en claro, que el plan de implementación refleje esta búsqueda o esta idea de coherencia y de congruencia. Y Marisa, mira, justo sí. el punto que mencionaba respecto de esta coherencia, congruencia, integrar actores en torno a la meta, me parece que es un buen match con la necesidad de capacitar que hemos detectado. Efectivamente, aquí encontramos una institución que, como lo estamos viendo, de hecho, en esta actividad, yo veo 317 personas conectadas, yo no sé qué agencia de contratación pública hace un seminario y de una buena vez consigue más de 300 personas simultáneas. Eso demuestra la potencia de la agencia de contratación pública del país para poder formar a quienes participan de estos procesos. Y también demuestra que hay una importante oportunidad de abrir esa potencia hacia otros sectores, o como tú bien decías, hacia otros actores del flujo, sean estos actores proveedores, sean otras agencias públicas que deben contribuir para el desarrollo y el alcance de los objetivos de sostenibilidad que se deben proponer. Entonces nos parece que también como una reflexión final del trabajo que se ha desarrollado, creemos que el equipo hoy día encargado de desarrollar estos procesos de formación de compradores tiene a su vez nuevos desafíos, tiene nuevos desafíos de ampliar aún más la capacidad de intervención que han demostrado, y por otro lado los propios compradores, y eso no hay que perderlo de vista, pueden tener un rol significativo en cuanto a formar a sus proveedores y a sus partes interesadas en estas materias. Habitualmente uno de los actores que en los países está un poco más alejado en materia de contratación pública sostenible son todas las agencias encargadas de fiscalizar. Son esas agencias las que muchas veces ponen el freno para la implementación de estas políticas. Pero la buena noticia es que hemos detectado en este caso que hay un total compromiso desde el área de la fiscalización con la incorporación de la sostenibilidad. Nuevamente, una herramienta sobre la cual pivotar para poder fortalecer la estrategia de formación. Con discursos concretos, con discursos en torno al beneficio que esto le produce a los proveedores. Finalmente, los proveedores son empresas que están queriendo hacer negocio y obtener beneficios. Por cierto, hay muchos de ellos que están bastante más cercanos al objetivo del sector público en cuanto a agregar valor a la ciudadanía. A esos probablemente habría que tratar de destacarlos más y a los otros movilizarlos a ese espacio del objetivo último que tiene la administración pública, siempre a través de estos programas de formación continua que esperamos aseguren, no sé qué opinas en ese sentido, Marisa, que aseguren la coherencia de la política y la aplicación uniforme de esta política en todos los actores y organizaciones. No, sin duda, sin duda. Solo siempre es posible, ¿no? Pero siempre va a ser un poco más lento que si lo hacemos de manera articulada y coordinada. Hay numerosos ejemplos de esos y con beneficios marcados, ¿no? Cuando un área de compras, por ejemplo, trabaja en alianza con áreas que tienen que ver con el desarrollo de pymes, los resultados son visibles. Entonces, hay innumerables ejemplos, pero es importante aprovechar la convergencia que tiene en este momento Costa Rica, ¿no? Vos mencionabas el área de fiscalización y hay numerosas áreas trabajando en temas relacionados. Me parece que hay
un apoyo o una gobernanza muy sólida en esta materia, en todo lo que tiene que ver con compras estratégicas, y hay que aprovecharla. Y por otro lado, hay un buen diagnóstico, me parece que es importante eso también, ¿no? Haber partido en cuanto a lo que es capacitación y profesionalización de esta evaluación MAPS, no en todos los casos uno observa esta prolijidad de un diagnóstico seguido de un plan y seguido de una implementación de ese plan. Este paso a paso me parece que es importante, es ordenador y deja en claro hacia dónde vamos. O hacia dónde va Costa Rica. Bueno, sin duda hay desafíos varios para enfrentar, retos muy concretos, pero lo que hemos observado es que estos retos en su mayoría son percibidos y se está trabajando en ello. A mí me parece muy importante que puedan contar con un plan o una matriz de implementación. Me parece que es una herramienta que es facilitadora. E incluso sería facilitadora para el trabajo en este tema de gestión de proveedores, sobre el que el informe hace bastante hincapié y lo hemos hecho también en el día de hoy. Hay ahí una enorme oportunidad para trabajar y no me cabe dudas que será aprovechado. Sin duda, por otra parte, creo que el sistema necesita de no un mayor impulso, pero sí un mayor respaldo en lo que hace a la velocidad en los tiempos del proceso de profesionalización. No, si lo vamos a comparar con Latinoamérica, con otros países de Latinoamérica, Costa Rica está muy bien. Hay ejemplos paradigmáticos como Chile, que hace muchos años que viene trabajando en este tema, pero un acompañamiento que permite imprimirle mayor velocidad al proceso de profesionalización, sin duda contribuiría a una mayor velocidad en el proceso de implementación de las compras públicas estratégicas y las compras públicas sostenibles puntualmente. Entonces me parece que ahí hay un punto para trabajar y una enorme oportunidad. Sí, permíteme, Marisa, hacerme de ese punto Sí. para la última reflexión que traíamos, que era respecto de la motivación de los proveedores. Nos parece que, al igual como ha ocurrido en otros países de la región que han ido avanzando en estas materias, el visibilizar a los proveedores el beneficio de este tipo de políticas muchas veces es complejo en cuanto a la real posibilidad que tiene la administración pública de valorar la sostenibilidad o valorar ciertos cambios que hacen los proveedores en su modelo de producción para ser más sostenibles en su cadena. Y eso desincentiva a los proveedores finalmente. Ellos lo que ven es que hacen algún esfuerzo o algunos ejercicios específicos y esto no es valorado por la administración. Y ahí la recomendación es ampliar, es desarrollar un sistema de incentivos que no esté únicamente basado en obtener un puntaje en una licitación. Finalmente eso, por supuesto que le va a movilizar con mucha fuerza a las empresas, pero también hay otros espacios, ¿no? Hay otros espacios en cuanto a acceso a formación especial, hay otros espacios en relación con la difusión que se puede hacer a este grupo de proveedores que están más comprometidos. Muchos de los países en los catálogos electrónicos, por ejemplo, van priorizando el despliegue de los proveedores que son más sostenibles o que están más comprometidos con las políticas estratégicas que se están llevando a cabo. O bien, en muchos casos, también se opta por preparar a las empresas para poder incorporar estos elementos y utilizarlos como una estrategia de posicionamiento en el propio sector privado, ¿no? Como bien mencionaba Marisa, por ejemplo, en el caso de Chile, un
un esfuerzo importante que se hizo fue con el enfoque de género y reconocer a las empresas de ese segmento, pero se les preparó no solo para participar de la contratación pública, del mercado público, sino que se le entregaron herramientas a estas empresas para poder desarrollarse como compañía, como empresa, y participar de mejor forma en cada uno de los negocios en que quisieran tomar parte. Entonces, esa recomendación de, nuevamente, así como ampliamos la mirada en cuanto a la capacitación, en relación con los sistemas de incentivo, también es posible ampliar la mirada para que los esfuerzos que hacen las empresas comprometidas con las políticas estratégicas del sector público sean reconocidos y por lo tanto motiven entonces a un ciclo virtuoso a los proveedores. Voy a agregar algo, si me permitís, Claudio, que tiene que ver un poco con todo lo que hemos estado hablando y tiene que ver con canales de comunicación, tiene que ver con la profesionalización y también tiene que ver esto con, que acabas de mencionar, de motivación de proveedores. Hay algunas experiencias que han generado mesas de diálogo con proveedores, ¿no? Siempre en cualquier proceso de implementación de compras públicas sostenibles es importante priorizar, ¿no? Algunas áreas o algunos rubros con los cuales trabajar, porque si no es prácticamente imposible trabajar con todos los sectores y no todos los sectores generan impactos que sean relevantes al momento de establecer requisitos de sostenibilidad. Pero sí, una vez realizada una priorización clara sobre qué rubros trabajar y demás, las mesas de diálogo aportan mucha información a los compradores y al sistema en general. Usualmente los compradores de bienes y servicios, o incluso quienes contratan obras públicas en menor medida, pero sobre todo quienes compran bienes y servicios, contratan y compran diversos bienes y servicios. Por ende, no son súper especialistas en un tema solamente. Y esto hace que el conocimiento del mercado, de ese rubro particular, a veces sea un poco superficial en relación al conocimiento que tienen los propios actores, los productores y los comercializadores de determinados bienes y servicios. Entonces, el diálogo con ellos es importante en ese sentido porque nos brinda información sobre el sector, sobre requerimientos que podríamos estar estableciendo, o sea, sobre oportunidades existentes que nos estamos aprovechando y también sobre riesgos en ese sector del mercado priorizado que podrían alertarnos como compradores y establecer algunos requerimientos más específicos. Entonces, me parece una herramienta que no mencionamos acá, pero lo que tiene que ver con networking o lo que tiene que ver con mesas de diálogo muchas veces son muy ricas e incluso diría para ambas partes. Comparto la reflexión, Marisa, y junto con eso le dejo a nuestra audiencia la lámina final donde se señala dónde ubicar el estudio, dónde ubicar el capítulo donde nosotros tratamos este tema con la señora directora en particular y también alguna información de contacto nuestra para cerrar esta conversación y dar espacio a las preguntas, y cerrarla con el convencimiento de que si queremos avanzar en contratación pública estratégica y sostenible, necesitamos, como bien decía Marisa, definir objetivos claros, sobre eso trabajar con proveedores en cuanto a su preparación, apoyar este trabajo con proveedores con buenos registros, con buenas herramientas para poder ofrecer a los compradores la información que necesitan para su toma de decisiones y, por cierto, acompañar todo lo anterior con tecnología y con equipos comprometidos con el desarrollo sostenible y con compras públicas estratégicas y sostenibles. Así que muchas gracias. Pasamos a nuestros moderadores. Muchísimas gracias, doña Marisa, don Claudio. Igual recordarles a las personas asistentes que tienen el registro de asistencia y si tienen preguntas, consultas, hacerlas llegar por escrito en el espacio de PR. Voy a compartir un momento. Ahí se puede visualizar también el código QR para que si tienen si no pueden hacerlo por el enlace, lo puedan hacer por este medio. De momento tenemos solamente una pregunta.
la cual dice: las compras públicas sostenibles involucran una buena cantidad de elementos. Aparte de incluirlas en lo pertinente en las respectivas políticas públicas, tener un plan de compras públicas sostenibles, una matriz, líneas de trabajo y afines, ya descendiendo de lo macro a lo micro, concretamente, ya en un plano más práctico, consulto, para los pliegos de condiciones de Costa Rica, ¿cuál sería el top 3? Perdón, ¿cuál sería el top 3 de regulaciones que se debería valorar incorporar de cara a cada concurso que se saque? Obviamente, cada objeto contractual es distinto y puede tener requerimientos particulares, pero tal vez de forma muy general nos podrían sugerir al menos 3. A ver, estoy reinterpretando la pregunta. Perdón, no lo entendí. Sí, sí, No, no, si gusta Marisa, disparo yo primero, voy adelante con dale. esta pregunta. Es interesante la pregunta, sobre todo cuando menciona que hay diferencia entre los objetos contractuales. Habitualmente cuando uno quiere incorporar elementos de política en la contratación pública tiene los dos espacios, ¿no? El espacio de las empresas y el espacio de los productos, de los servicios o de las obras que se están contratando. Entonces, si quiero valorar elementos en este top 3 que sean transversales, por supuesto deberíamos pensar en elementos de las empresas más que de los productos, servicios u obras, porque esos van a ser distintos para cada caso. En relación con el de las empresas, personalmente me parece que el hecho de que las empresas se comprometan con ciertos elementos generales, los países establecen eso, ¿no? Ciertas políticas, lineamientos que las empresas se comprometen, hacen un marco de condiciones, algunos países deciden que las empresas adhieran a los principios del Pacto Global, otros hacen su propia política de 3 o 5 elementos que las empresas declaran. Entonces ahí estaría el primero, ¿ah? Un grupo de condiciones al cual las empresas deciden adherir o suscribir o comprometerse con aquellas, y eso lo hacen usualmente con un formulario que está firmado. Lo segundo que se les pide muchas veces es el plan de sostenibilidad o la política de sostenibilidad que tenga cada uno. En eso hay que ser cuidadoso con los distintos niveles de profundidad, por supuesto. De hecho, más, en algunos países, empresas y personas naturales participan del mismo proceso. ¿Qué ocurriría si yo le pido a la licitación que las empresas me entreguen su programa de sostenibilidad? ¿Cómo la persona natural va a poder cumplir con ese elemento y no quedar más atrasado en cuanto a la valoración? Pero ahí está la segunda condición, que las empresas cumplan con algún programa. Y el tercero, bueno, uno que se ha ocupado al menos en mi país ha sido el enfoque de género, y ese creo que también es un elemento bastante concreto que uno puede valorar sin mayor dificultad en la medida que tiene un registro de proveedores que le entregue buena información. Entonces yo sugeriría esos tres, que adhieran a ciertos principios generales, que pueden ser algunos de organismos internacionales o definidos por el país, que incorporen algún elemento como el enfoque de género que pueda ser algo controlado desde el nivel central, y el tercero, que declaren o entreguen algún tipo de plan o compromiso con la sostenibilidad que están realizando en cada una de las empresas, ¿no? Ok, bueno, ya que Claudio mencionó los transversales, yo voy a ir un poco más puntual o más fino. Yo creo que justamente por lo que estábamos hablando antes, esta necesidad de priorizar de determinados rubros, ese es un camino importante, porque cuáles son el top 3 va a depender de cuáles sean los rubros y cuáles sean los intereses o los objetivos del país relacionados con esos rubros. No es lo mismo si yo contrato un servicio de limpieza que si compro productos textiles, que si contrato un servicio de catering. Lo que está en juego y lo crucial en cada contratación va a depender de cuáles sean las políticas del país en ese sentido. Y después es muy importante saber o conocer cuál es el nivel de desarrollo del mercado. Si vamos a hablar de cuestiones más transversales, cuál es el nivel de desarrollo del mercado en ese sentido, ¿no? Pensar en etiquetados o en el cumplimiento de estándares depende un poco de qué tenga ese mercado para ofrecer, ¿no?
¿no? Porque si no, de algún modo estoy dejando afuera o excluyendo a un sector del mercado importante, o estoy imponiendo o requiriendo mecanismos de verificación demasiado laxos. O sea, viene todo el mundo con una declaración jurada y de algún modo, como primer impulso está bien, pero también da lugar a especulaciones o a manipulaciones. Entonces, ahí hay que ver un poquito, tener un buen estudio de mercado, que es un poco lo que pide la normativa, que nos permita conocer, bueno, qué posibilidades de oferta tiene el mercado en ese sentido y de cumplimiento de determinados estándares, siempre teniendo la mirada puesta en que como sistema de compra yo estoy buscando impulsar al mercado hacia un modelo de producción y consumo más sostenible y acompañar al mercado en esa dirección, más que establecerle una restricción. ¿Pregunta puede ser? ¿O alguien había levantado la mano? Muchas gracias. Es para recordarles también a los asistentes que las preguntas se estarán leyendo para que las puedan hacer en el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos otra pregunta de José Ibarra. Él pregunta, buenos días. Si tenemos una forma de poder llevar a cabo una sostenibilidad en cuanto a las contrataciones, donde se puede presentar esta idea para ver si se puede implementar en el sistema de compra, ya que esta idea integra cadena de suministro, compra con experiencia en cuanto a la reutilización del producto y valora al comprador y vendedor, dando una economía circular. O sea, pero por lo que entiendo, José está proponiendo, tiene un proyecto, tiene una idea y está preguntando dónde podría presentar esa idea, ¿no? Bueno, yo entiendo que en principio, a ver, ahí levantó la mano, o es otro José. Entiendo que depende un poco el marco institucional de cada organización donde esté trabajando. Las ideas pueden presentarse siempre. A ver, quien tiene la posibilidad de redactar un pliego de condiciones, perfectamente puede incorporarlo siempre y cuando tenga relación con el objeto del contrato y esté en línea con la regulación del país. Pero no sé puntualmente, estoy mirando, dando una economía circular. Es un proyecto que busca, a mí no me termina de quedar de todo claro la pregunta, perdón. No sé, Claudio, si se te ocurre algo No, yo en relación a por esto. acá aprovecho el concepto de economía circular, Sí. tomando desde la lógica de que sostenibilidad o compra pública estratégica y sostenible tiende a avanzar hacia economía circular, porque al final lo que hacemos es ir motivando otras definiciones u otras políticas que complementan la mayor vida útil, por ejemplo, de los bienes muebles que tiene la administración. Podría comentar sobre esto que, tal como señalaba Marisa, el canal probablemente sea el canal institucional de cada organismo para que esto traspase después a guías o manuales. Típicamente los países van avanzando así, ¿no? Tienen algunas propuestas que se transforman en guías generales, eso luego se transforma en algún tipo de directiva de contratación, la que finalmente permea en alguna normativa. Eso es lo que pasó en el caso de Chile, acá en mi país, donde recientemente se ha publicado una reforma a la ley de compras que viene con todo un capítulo de economía circular. Incluso establece que los colegas de la Dirección de Contratación Pública tienen que construir una tienda electrónica similar a las tiendas de convenio marco para que los compradores puedan ahí disponer los productos que ya están en desuso de su parte y estos productos puedan ser considerados o adquiridos por otros compradores que sí podrían darles un siguiente ciclo de vida útil. Entonces, por lo menos lo que yo veo es que esa lógica de presentar proyectos de aquel tipo tendría que seguir el ciclo natural, ¿no? Dentro de la organización, desde su organización hacia su propio ministerio, desde ahí hasta la central de compras, y luego eso va cumpliendo además pequeñas etapas, guías, manuales, directivas, hasta pasar a reformas ya de reglamentos o normativas.
Y vale marcar quizás que hay como dos caminos o dos aspectos vinculados a este tema. Uno tiene que ver con los bienes en desuso, que pueden recuperarse o repararse, o incluso de acuerdo al sistema normativo de cada país, cuando no tenga posibilidad de recuperación, puede donarse incluso como para volverlo a integrar al ciclo productivo de alguna manera, pero también puede tener que ver con normas específicas que hablen sobre reciclado y reciclaje y reparación de productos que el propio Estado está comprando, ¿no? Comprar, no sé, agua embotellada embotellada en envases PET con un determinado porcentaje de material reciclado, o envases que tengan capacidad de ser reciclados. Eso, cada país tiene su propia normativa, y los procesos o las propuestas de economía circular deberían también contemplar este tipo de supuestos, ¿no? Pregunta Ok, más. perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es anónima. Indican, según sus experiencias en compra pública estratégica o sostenible, esta debe implementarse como obligatoria, o al menos los criterios sociales, ambientales y otros deben requerirse como obligatorios, y si deben definírseles como un porcentaje en la tabla de evaluación como mínimos o máximos en los pliegos de condiciones. Gracias. Bueno, a cualquiera de los dos nos encanta, ¿verdad? Bueno, estos son diferentes estrategias que adoptan los países. En mi visión, al menos, de proceso de implementación y de acompañamiento del mercado, establecer requisitos como obligatorios, y parecería como un poco que se opone a esta idea, salvo que haya cuestiones básicas, mínimas, que el propio Estado haya establecido en su regulación, por ejemplo, determinados artefactos que tengan un etiquetado de eficiencia energética X, y que es una norma y es obligatorio y eso es indiscutido. Para algunos procesos puntuales puede hacerse. Sin embargo, yo soy más de la idea siempre de establecer criterios o requisitos de sostenibilidad que se evalúen por puntajes o por porcentajes en las etapas de evaluación, ¿no? Me parece que es una manera, es un incentivo para que el mercado entienda no solamente la importancia en relación del cumplimiento de estos requisitos en relación a los impactos, sino también la conveniencia, ¿no? Que entienda que los vuelve más competitivos. Entonces, por convicción o por conveniencia, lleguen a la sostenibilidad. A mí siempre, sobre todo en los procesos iniciales, me parece que definir un porcentaje en las tablas o en las fórmulas de evaluación me parece siempre el mecanismo más conveniente o más idóneo. Ahora puedes decir lo que pienses, Pablo. Claudio, ya te primerié y dije lo que pensaba. No, está muy bien. Yo comparto plenamente en que hay elementos que son obligatorios en la medida de que la normativa así lo exija. Y curiosamente ocurre que en algunas oportunidades los países no tienen esa información a la mano. Yo hace un poco tiempo estuve contribuyendo en la política de compra pública sostenible en Panamá, y justamente lo que nos dimos cuenta es que ya había cierta normativa relacionada con la contratación pública sostenible, por ejemplo, en el caso de la obra pública. Y también habían algunas consideraciones relativas a las empresas locales y su mejor valoración en el mercado de compra pública. Entonces ahí aparecen algunas exigencias que deberían estar presentes siempre en las bases y que por distintos motivos no han estado ahí presentes. Y sí comparto entonces que en la medida de que la normativa lo exige, uno puede ponerlo obligatoriamente en los procesos, pero solo en aquel caso. En la otra línea, en la línea de ir movilizando a las empresas, creo que lo que uno sí podría hacer obligatoriamente es valorar esto y ir cambiando paulatinamente el instrumento a través del cual se valora. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile, los primeros convenios marco que incorporaban sostenibilidad era una cosa bien laxa, ¿no? Yo te doy un puntaje
si es que tú tienes un plan de responsabilidad social. Y eso no tenía una estructura. Alguien podía entregar una única página, otro podría entregar 5 páginas, otro un plan completo con procesos. Pero es la forma, como bien dice Marisa, de señalar el punto y hacer que las empresas se vayan preparando. Poco a poco las empresas van a ir entendiendo que esto tiene un valor, que esto va a tener un puntaje, que eventualmente la exigencia puede subir y van cambiando esa práctica. Entonces, en esa misma lógica del convenio marco, la siguiente licitación ya no era cualquier documento, sino que era un plan de responsabilidad. Después era un documento en que ellos adherían a la norma, en ese tiempo la ISO 26000 o lo que fuera, y así uno va subiendo la complejidad del instrumento a través del cual te puedes lograr ganar el puntaje respectivo. Entonces, me parece que hay una mixtura, cosas obligatorias que están en la ley, el objetivo ahí sería encontrarlas porque muchas veces no están siempre a la mano y conectamos entonces con la relevancia de hacer buenas redes y mirar esto con otras agencias que a veces no están trabajando en contratación pública. Y luego, otros elementos, establecerles un porcentaje, como bien se señala en la pregunta, pero ser flexibles con el instrumento que me permite alcanzar ese porcentaje. Hay un ejemplo también que me parece interesante que tiene que ver con la obligatoriedad de presentar la información y independientemente luego del puntaje que se le dé. Hay contratos que son complejos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la contratación del servicio de impresión o de fotocopiadoras. Las fotocopiadoras ya nos quedan un poco atrasadas, pero entonces en esos casos hay algunos países que hacen contrataciones centralizadas, o sea, grandes contratos para la provisión de servicios de impresión y fotocopias. Y en esos contratos, en un caso puntual, había un contrato donde se analizaban, bueno, cuál era el servicio de asistencia, como se evaluaba, ¿no? Había una fórmula polinómica que le daba un puntaje a cada uno de estos elementos, el servicio de asistencia, la cantidad de hojas que se contemplaban en la impresión que brindaba el servicio, la reposición de toners o de cartuchos, etcétera, 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 una serie de condicionamientos. Sin embargo, no se pedía como requerimiento o no se establecía como requerimiento cuál era el consumo energético de esas impresoras y fotocopiadoras por día con un uso de 8 horas en tantos watts. Y era algo que no se le había ocurrido a ninguno de los redactores de pliegos. Pero sin embargo, era algo que en conversaciones con el mercado, con algunos proveedores que venían con alguna tecnología más nueva, era medible. Entonces, al entender que era medible y consultando con la Agencia de Protección Ambiental sobre cuál era el impacto o la posible valoración de esto, se estableció como un requerimiento y esto permitió cambiar de algún modo quiénes podían ser en definitiva ganadores de ese proceso de licitación. Porque al darle una importancia al consumo energético, que en definitiva era el propio Estado contratante el que lo estaba solventando, cambió la ecuación económica. Esto pasa cuando evaluamos condiciones diferentes al precio, ¿no? Por eso es importante en esta nueva etapa para Costa Rica empezar a mirar estas cuestiones, estos gastos asociados, ocultos, que a su vez generan impactos ambientales, empezar a contemplarlos y empezar a verlos. Y por eso volvemos a lo mismo, el diálogo con el mercado es importante porque uno termina accediendo a esta información que quizás por no dedicarse puntualmente al desarrollo de ese negocio desconoce que está disponible. Entonces, es una herramienta más o un ejemplo más de cómo pueden establecerse requerimientos de sostenibilidad en forma obligatoria y evaluarse porcentualmente. Perfecto, muchísimas Marisa, gracias. perdona a nuestra moderadora antes de seguir a la próxima pregunta. No hay problema, adelante. Se abre una conversación muy interesante porque se van sumando cosas. Y cuando Marisa comentaba recientemente, me surge de inmediato la relación que le hablamos al principio de la actividad, la relación de la compra pública estratégica y sostenible con la innovación. Hay mucha sinergia con compra pública innovadora, porque
siguiendo esta lógica de los criterios, lo que va a ocurrir probablemente es que países como Costa Rica, que están muy a la vanguardia en los distintos temas relativos a contratación pública, pronto van a empezar a licitar los problemas más que las soluciones. Es decir, van poniendo sobre la mesa a qué problemas se enfrentan y que sea la empresa, sean los proveedores, que son quienes conocen de mejor forma, quienes ofrezcan distintas soluciones a esos problemas. En esa lógica, deja de tener sentido, entre comillas, el criterio de evaluación si es uno u otro, sino que lo que empieza a ser valorado es el nivel de servicio o la huella que produzca la generación de un determinado servicio. Y ahí estamos mucho más a la mano de lograr el resultado final. Si el resultado final es, yo hago compras públicas sostenibles porque quiero cambiar las prácticas productivas o las prácticas de servicio de las empresas, porque quiero disminuir emisiones y aportar al desarrollo sostenible del planeta. Y ahí sí, con esa trazabilidad integral, cuando salimos a licitar un problema y que las empresas nos ofrezcan una solución que sea una mejor solución, más sostenible, energéticamente más eficiente, como fuere, llegamos al objetivo. Así que está bien interesante la reflexión. Se abre para otro taller, diría yo, Marisa, incluso. Perfecto, ahora sí, voy a algo más. Tenemos otra, espérenme un momento, de Josué Montero Soto. ¿Consideran razonable que exista una guía de tipos de criterios sustentables por grupo de artículos, ya que las compras públicas en Costa Rica se basan en los códigos de Naciones Unidas? De esta forma, cuando se realice una gestión de compra, esta se pueda asociar al objeto de gasto de la compra. Sí y no, o sea, es interesante, pero siempre vamos a estar hablando de especificaciones técnicas de un producto determinado. Y por ahí se nos escapan, en este tipo de valoraciones, se nos escapan cuestiones más transversales que tienen que ver con el productor o el proveedor o su cadena de suministro. Entonces, sí, me parece que es razonable, ya que pregunta si es razonable, sí me parece que es razonable, me parece que es interesante, me parece que los catálogos cada vez incluyen más este tipo de especificaciones. Me parece también muy importante, si queremos más bienes y servicios que sean sostenibles, que tengamos o que valoremos cada vez más las prácticas de los productores y de los proveedores de estos servicios, las prácticas sostenibles de ellos. Yo complementaría la pregunta que hace Josué con lo que hace mucho tiempo atrás, ya unos 10 años atrás, nos tocó acá en Chile. Chile, al igual que Costa Rica, fue parte de los países pilotos de la metodología del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, allá en el 2009-2010, que probaba esta fórmula para implementar sostenibilidad en los países, compras públicas sostenibles. Y justo nos tocó pasar por lo que Josué menciona, que es cómo hacemos para que los criterios sean adoptados en los distintos artículos. Y en Chile también se utiliza en el sistema de contratación pública el clasificador de rubro de Naciones Unidas. Con la ventaja de tener un sistema electrónico que ya estaba instalado, lo que se hizo acá fue pensar para un grupo de productos ciertas cláusulas tipo que nos parecía interesante que estuvieran dentro de los criterios de evaluación. ¿Ya? Y entonces, a través del sistema electrónico, si uno salía a publicar una licitación en un determinado rubro, tenía a la mano estas cláusulas y las podía agregar. Desde el punto de vista del uso de eso por parte de los compradores, resultaba complejo y tuvo una adopción más bien baja. Y en lo que derivó fue que se utilizó esa misma tecnología para incorporar ciertas cláusulas genéricas relativas a la adopción de la sostenibilidad, como por ejemplo una cláusula genérica que tiene relación con que las empresas adhieran a los principios de Pacto Global en ese momento, que después migró a los principios éticos. Se incorporó también una cláusula genérica a través del sistema electrónico para todos los rubros, insisto, relativa a los desempates, que los desempates tenían que hacerse en función de algún criterio de sostenibilidad o de compromiso social de las empresas, cosas de ese tipo. Pero partimos con la idea de hacerlo por rubros, pero resultaba muy difícil cuando uno lo hacía a través del sistema electrónico.
Lo que sí puede resultar un poco más fácil es si se construye, como bien dicen acá, una guía, un documento que esté ahí a la mano de disponibilidad de los compradores para poder, en función de sus necesidades, ir tomando uno u otro. Porque también, como señalaba Marisa hace un momento atrás, tiene mucho que ver con el nivel de madurez, con cómo los países han adoptado, con la cultura en cada uno de los lugares. Así que una guía podría ser una buena herramienta. Hay veces, Argentina, por ejemplo, para algunos rubros en particular, ha generado pliegos modelo. Entonces, el pliego modelo vuelvo a lo mismo, no es para hacerlo masivamente, pero para algún tipo de rubros en particular puede ser una buena herramienta, un buen instrumento para ir viendo qué es lo que sucede también, ¿no? Ir testeando un poco el mercado y ver cómo se desenvuelve. Y por otra parte, tiene el respaldo del órgano rector, que es el que contribuye o el que elabora esos pliegos modelos. Entonces le da cierta tranquilidad también al comprador, que muchas veces duda si incorporar o no determinado tipo de criterios. Muchísimas gracias. Creo que hasta aquí han llegado las preguntas. Agradecerles a doña Marisa, a don Claudio por tan excelente presentación. Recordarles a quienes no lo han hecho, completar el registro de asistencia, cuyo enlace se encuentra en el espacio preguntas y respuestas. Las grabaciones y se suben en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. También recordarles que las grabaciones y otros materiales también los pueden encontrar en el subsitio de Hacienda. Los enlaces también fueron subidos en el espacio de preguntas y respuestas. Les invitamos al siguiente webinar el próximo viernes, 1 de noviembre, Acuerdo de Compra Pública en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Nuevamente, agradecerles a doña Marisa, a don Claudio y a todas las personas participantes por conectarse a este webinar. Les deseamos un muy buen día. Muchas gracias Muchas a gracias por la ustedes. invitación. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Muchas gracias.